La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Aris desde los estudios de Agora Sol Radio y del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana me llamó Jordi Gordon, que es periodista, documentalista, asesor político, tertuliano ocasional de La Plaza en Llamas, para hablarme del caso de Yolanda González, esta chica que fue asesinada durante la transición por un ultraderechista, Emilio Hellín. Este miembro de Fuerza Nueva y del Batallón Vasco Español y sus secuaces secuestraron a Yolanda, la llevaron a un descampado de Madrid y la asesinaron con 2 tiros en la cabeza. Estaban empeñados en que era miembro de ETA. No lo era. Fue condenado a 43 años de prisión, pero solo cumplió 14, fugándose incluso 3 años a Paraguay. Actualmente este asesino se ha cambiado el nombre y trabaja para el Ayuntamiento de Madrid a través del Centro Integral de Formación de Seguridad y Agencias. Comenzó a trabajar para ellos en marzo de 2011, cobrando 80 euros por clase impartida, y ya lleva unos 2.000 euros cobrados de esta administración. Para denunciar este caso se ha convocado una manifestación en la Puerta del Sol este sábado 13 a las 12 del mediodía. Y por esta razón hemos llamado a el hermano de Yolanda, Asier González. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ricard. No sé si quieres añadir algo a este pequeño resumen del caso de tu hermana. Bueno, se podían añadir muchas cosas, pero realmente, bueno, has hecho un resumen bastante bueno, vamos. ¿Qué esperáis conseguir con esta manifestación de este sábado? Bueno, pues pensamos conseguir primero, antes de nada, hacer un homenaje a Yolanda y su figura, ¿no? Porque, bueno, pues con cierta humildad tengo que decir también, claro, pero bueno, en cierta manera sí que se puede considerar que su asesinato fue un hecho bastante relevante de la transición. Uh-huh. Y por otro lado, pues denunciar y seguir haciendo fuerza y presión social para que, bueno, pues para que se esclarezcan los hechos y además, bueno, pues precisamente por esto animo a la gente a que realmente todas aquellas personas que quieran una democracia más transparente, pues nos acompañen y estén allí, ¿no? Porque realmente, sinceramente creo que el hecho de que salgamos a la calle, aunque no veamos los resultados inmediatos, creo que a medio plazo se verán. ¿Porque este hombre sigue trabajando para el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues mira, respecto a esto tenemos la misma información que has descrito tú, porque realmente nos hemos enterado también por la prensa. Uh-huh. Este miércoles 17 hay una comparecencia del concejal del Ayuntamiento responsable del área que va a dar las explicaciones oportunas, entonces esperaremos al miércoles a ver qué nos cuentan. En todo caso, supongo que vuestra intención, lógicamente, es que este hombre deje de trabajar para la administración cuanto antes mejor, ¿no? Efectivamente, porque, a ver, nosotros, la familia de Yolanda, siempre hemos estado convencidos y apoyamos la reinserción de todo condenado. Lo que pasa que siempre y cuando la reinserción de una persona condenada, pues esta persona muestre esa actitud de reinserción, pero es que nunca ha sido el caso de Hellín. Estamos hablando de un confeso antidemócrata, enemigo de las libertades, que no solo fue condenado por secuestro y asesinato, sino por tenencia continuada de explosivos y armamento de guerra, por diferentes delitos de falsificación de documentos de identidad. Como tú bien indicabas, se fugó en 2 ocasiones, más un tercer intento que fue conocido. En Paraguay hacía las mismas actividades para el gobierno del dictador que había en aquella época, y actualmente sigue haciendo lo mismo. Es decir, nosotros lo que creemos es que las conexiones que existían en su momento y que le concedieron ese rosario de privilegios a lo largo de los años, pues parece ser que siguen existiendo. Sí. Entonces, lo que no podemos permitir como ciudadanos demócratas, no como familiares, simplemente es que una persona tan antidemócrata forme a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y participe en investigaciones judicializadas. Es que yo creo que es un escándalo. Y si no es ilegal, es inmoral, por lo menos.
Totalmente de acuerdo. Vamos a recordar que este sábado 13 a las 12 del mediodía se va a celebrar esta manifestación en la Puerta del Sol, así que invitamos a todo el mundo a que asista. Dime, González. Nada, solamente comentar que tendremos la participación y el apoyo de la Solfónica y que, bueno, pues habrá intervenciones de las escritoras Almudena Grande y Laura Restrepo, bueno, dos mujeres luchadoras comprometidas con derechos sociales. Bueno, yo creo que va a estar muy bien la concentración. Pues nada, muchísimo ánimo y que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo en este tema. Asier, muchas gracias por atender a la Plaza en Llamas. Muchas gracias a ti, Ricard. Un saludo. Pues nada, después de esta entrevista, ya falta decir que estáis viendo el canal 33, que estáis escuchando Agorasol Radio y que esto es La Plaza en Llamas. Este tema nos ha gustado presentarlo al principio porque, como decía antes, me llamó esta semana Jordi Gordon para hablarme de él, lo habíamos escuchado, lo habíamos leído en la prensa y nos ha parecido muy adecuado dado que este sábado se va a hacer esta manifestación y además siempre estaremos con esta gente que necesita nuestro apoyo y que sin duda lo va a tener, siempre que lo requiera. Esta semana tengo el placer, cambiando de tema, de compartir tertulia con Inés Sabanés, que es portavoz y máxima dirigente de EQUO Madrid, y que en Twitter es iSabanés, todo junto, con una regla delante. Bienvenida. Muy buenas noches. También tengo el placer de compartir tertulia con Alberto Sotillos, que como sabéis es asesor de comunicación, colaborador del diario Progresista, miembro del PSOE y un tertuliano habitual, un clásico de La Plaza en Llamas. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, un placer estar aquí. Alberto, ya lo sabéis, es Alberto Sotillos con una rueda adelante, y quien no tiene Twitter, si no me equivoco, no tiene Twitter. Lo tengo que poner en marcha, pero todavía no lo tengo. Bueno, pues mucha pereza. No me extraña, la verdad, porque estamos todos enganchados al Twitter y yo al menos vivo en Twitter en los últimos años. Como digo, Fernando Prieto es profesor, periodista de la agencia EFE, experto en información internacional. Y también bienvenido a La Plaza en Llamas, un placer tenerte aquí. El placer es mío, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. José Alberto García, se encargará de las redes sociales una noche más. Muy buenas noches, José Alberto. Buenas noches, Ricard. Y bueno, sí, me encargaré de las redes sociales y recordar a nuestros seguidores que pueden seguir por Twitter por dos cuentas, La Plaza en Llamas, por la cuenta de Agorasol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Avanzo que hablaremos del fallecimiento de Margaret Thatcher, las elecciones en Venezuela y un tema que elegiremos entre los que escribáis vosotros con el hashtag #libre. Invitado a todos nuestros seguidores a participar con sus comentarios y que vayan proponiendo gente para la hoguera. Sí, señor, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo creo que va a ser una tertulia en la que va a arder mucho la plaza. Ya sabéis que, por cierto, que si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, lo tenéis muy fácil. Solo tenéis que visitar el blog La Plaza en Llamas, que en Twitter, en internet lo encontraréis en la siguiente dirección: http:// blog La Plaza en Llamas, todo junto, bloglaplazaenllamas.blogspot.com.es. Así que si os habéis perdido alguno, ya lo sabéis, ahí estamos y ahí nos encontraréis. Dicho esto, solo nos queda decir eso tan bonito, tan interesante y tan chulo, que es que arda la plaza. Eran felices y comían perdices y tenían un castillo de narices, parecía que eran propicias toda la corte de las hadas, y paseaban todo el día por sus tierras, flipaban mirando las
Esta semana ha fallecido Margaret Thatcher, una de las figuras políticas más importantes de los años 80. La dama de hierro gobernó el Reino Unido y siempre fue un aliado fiel de Estados Unidos de Ronald Reagan, con quien compartían ideología y su gran afán por la austeridad. Thatcher fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en Inglaterra, y durante su mandato entró en guerra contra Argentina por las Islas Maldivas, conflicto del que salió victoriosa. Sus políticas redujeron la inflación y aumentaron la cotización de la libra esterlina, pero disminuyó la producción industrial, triplicó los datos del paro, privatizó empresas estatales, privatizó la sanidad, privatizó la educación y limitó el derecho a la huelga. Todo ello la llevó a que en 1984 se produjeran graves conflictos sociales, en especial una huelga de mineros que reprimió con dureza, pero no perdió apoyos hasta la implantación de la polémica Poll Tax, un impuesto regresivo que la enfrentó con su propio partido y tuvo que dimitir poco después, dejando el cargo a ese político tan flemático que fue John Major. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis la figura de Margaret Thatcher? Inés, por ejemplo, empecemos por ti. Bueno, yo creo que tiene mucha importancia porque es como el inicio o el triunfo, la extensión o inicio de la extensión en Europa de toda una política y de una teorización y de una forma de entender lo público que de alguna manera hoy, digamos, podemos ver los resultados. Fernando, te iba a llamar Francisco, no sé por qué. Fernando. Pues, como todos los grandes líderes, y Thatcher es uno de los últimos grandes líderes de la historia de Europa y de la historia, es un personaje controvertido, es un personaje que fue tan amado como denostado a partes iguales. Yo creo que ha sido el último gran primer ministro del Reino Unido, después de Churchill, que fue un personaje necesario para su tiempo, junto con Reagan, y que, siguiendo la tesis de un periodista británico llamado John O'Sullivan, en unión del Papa Juan Pablo II, consiguieron hacer una barrera contra la barrera del comunismo y hacerla finalmente caer. Luego, evidentemente, algunas de sus políticas fueron muy controvertidas, fueron muy duras, pero yo creo que revitalizó un país como el Reino Unido, que en 1979, cuando Thatcher llega al poder, estaba absolutamente por los suelos. Alberto, he visto con los nombres que no me acuerdo de nadie, perdón. Por lo que era un necesario, pero esa regla de tres, Mariano Rajoy es necesario para España ahora mismo, o es ese mal que no podemos evitar. No, yo creo que es más sencillo, es decir, Margaret Thatcher fue lo que fue, biografía Wikipedia, ahí está, pero lo que ha quedado de ella, lo que ha transmitido es lo que todavía estamos sufriendo, y sin meterme en su plano personal, que respeto como evidentemente a cualquier político que hace una labor democrática y se presenta a cualquier elección, pero lo que sí es cierto es que consiguió una cosa que ha sido mala para el resto de Europa y para el resto de la ciudadanía, que es no solamente el hecho de que hubiera un orgullo neoliberal y en el hecho neoliberal, sino que la izquierda quedara en determinados momentos incluso prendada del buen hacer. Esa izquierda que considera que un buen dato económico es un buen resultado de política de gobierno. Solamente el dato económico. Entonces, evidentemente, pues estamos como estamos ahora. La deuda, el déficit como esencia casi dogmática frente a lo que supone una política de Estado, que tiene mucho más que ver con la rentabilidad económica, porque los países no deben de buscar la rentabilidad, sino, como decía el hace poco fallecido José Luis San Pedro, pues el bien de los ciudadanos, que parece poco, pero bueno, en eso estamos. Yo creo que Thatcher no tenía nada que ver con las políticas actuales de Europa. Es más, Thatcher fue la primera que avisó sobre los peligros de una Unión Europea burocratizada y monstruosamente burocratizada como la que padecemos ahora. Yo creo que fue la primera que plantó cara cuando todavía la Unión Europea estaba regida por gente seria como Jacques Delors, con el que podíamos estar o no de acuerdo, pero era un tipo serio, tenía claro lo que quería hacer con la Unión Europea. Y cuando todavía en la Unión Europea había líderes, no solamente estaba Alemania como una gran apisonadora. Yo creo que Thatcher fue la primera que advirtió contra una Unión Europea burocrática, gris, mediocre, aburrida, triste, que solo se preocupa, como tú muy bien has dicho, de la austeridad. Yo creo que Thatcher no se preocupó de la austeridad, se preocupó de desarrollar una clase media que trabajara, que funcionara
Y evidentemente sí, se preocupó también, y esto costó también una serie de un número alto de parados en el Reino Unido durante bastante tiempo, que luego disminuyó sistemáticamente, de cerrar una serie de servicios, de industrias, de minería, el carbón. Bueno, pero no sé, por ejemplo, el tema de su Sistema Nacional de Salud, que ha sido fue una identidad, quiero decir, primero yo creo que el problema de Europa no es la burocracia, aunque la burocracia no es bueno, quiero decir, esto es como en este país, es un gran que problema. da por decir que el problema de este país es la burocracia que genera las comunidades, tesis y argumentarios. Enorme problema. Claro, enorme, pero el problema de este país es el fraude fiscal. También, el problema de este país es quien se lleva el dinero. También. El problema de este país es la falta de ingresos, los robos Pero hablamos de este sistemáticos país, hablamos de y el Europa, hablamos de expolio. Thatcher. Vale, pero yo te digo que es que por similitud el problema de decir, no, es la primera que advirtió de la burocratización de Europa. Lo que realmente hizo Margaret Thatcher fue asentar las tesis neoliberales, cambiar el modelo civilizatorio de bienestar europeo, que yo creo que nos ha ido muy bien como ciudadanos, o nos había ido muy bien como ciudadanos, y convertirnos en una mala réplica de una política como de Reagan, con un efecto muy fuerte para los países del sur en su momento. Eso no es inmediato, pero con un desequilibrio y con una pérdida de señas y de fuerza en los acuerdos, que significaban una redistribución de muchas cosas en Europa, que desde luego hoy se demuestra. Si alguien está dispuesto a defender que cada vez seamos más pobres y más miserables, pues no, está muy bien, ¿no? Eso Thatcher no lo defendía tampoco. Lo conseguía, más que no lo defendía, todo lo lo contrario, Fernando, abogaba por la cultura del esfuerzo. Pero si el máximo valor que acabas de reconocer a Margaret Thatcher es que avisara de la burocratización de la Unión Europea, debería ser primer ministro del mundo, pero grullo, quiero decir, porque para eso no hace falta ser una gran líder. La burocratización de una institución se ve de lejos. Ahora, vamos a ver lo que hizo, es decir, cómo hizo lo que teóricamente tenía que hacer. Entonces, no tiene ningún mérito cerrar una mina. O sea, le podemos llamar de hierro, pero lo que se espera de un gobernante no es el hecho de tomar la decisión, sino tomar la decisión de la manera más fácil y más rentable socialmente para todos los que están implicados en ella. Es decir, yo si quiero hacerte llevar esta taza, me puedo levantar o te la puedo tirar. De las dos maneras llega, pero una a lo mejor te hace daño por la cabeza. Esa es la clave. Entonces, pues esa es la diferencia. Margaret Thatcher te tiraría la taza y te diría que ha llegado, y sería la dama de hierro. Entonces yo me levantaría y te la serviría. Hay formas de hacer las cosas. Entonces, os pongo otro ejemplo. Además es casi contemporáneo al de Thatcher. Cuando ella cierra las minas del carbón, que por otra parte era necesario cerrar porque era una industria que ya no daba más de sí y era contaminante. ¿Cómo es el proceso? Claro. Evidentemente produce como consecuencia negativa, muy negativa, una gran bolsa de paro, enorme bolsa de paro. Eso es cierto, ¿no? Es un dato, está aquí, es constatable. Bolsa de paro que, por cierto, todavía no ha terminado de deshincharse en ciertas zonas. Y basta con ver algunas películas de Ken Loach, que por otra parte tira evidentemente para un sector antitacheriano radical, pero evidentemente también refleja muy bien algunos elementos de esa historia reciente de Gran Bretaña. Pero en España, cuando en los mediados de los 80, es decir, casi en paralelo a lo que hace Thatcher en el Reino Unido, el gobierno socialista de Felipe González decide proceder a fondo con la reconversión industrial, sucede prácticamente lo mismo. Acordaos de Reynosa, acordaos de Sagunto, ¿verdad? Y era un gobierno de centro-izquierda, socialdemócrata, si lo queréis llamar así, por usar un término técnico clásico, ¿verdad? Partido al que tú militas. Y se tuvo que hacer. Y a cambio, pues evidentemente se generó una gran alarma social. La gran similitud entre Thatcher y Reagan es esto de se tuvo que hacer. No, y Rajoy. O sea, y Rajoy. Que hace lo que tiene que hacer. No, Rajoy hace lo que tiene que hacer, Rajoy hace lo que le manda a Buscar. Rajoy dice que hace lo que tiene que hacer. Lo que le manda Merkel. Es como no hay otro remedio. No hay alternativa. Se hace lo que se tiene que hacer. Bueno, yo sobre eso también tengo muchos. Me parece muy discutible. La gran teorización durante mucho tiempo que produce que la cultura del esfuerzo, se hace lo que se tiene que decir, es decir, que pierdan los de siempre, que se preserven los de siempre, y de alguna manera el resultado final hoy como Europa es malo. Ha sido malo. Como hemos de reconocer que desde luego, pero como Europa, pero sigamos además como los dos. Ese mismo modelo. O sea, analicemos la figura a través de su modelo. Volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo más fácil frente a algo deficitario? Venderlo.
Pero es que el gobernante lo que tiene que hacer es conseguir que sea rentable, que se gestione bien, como la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que reconoce que sus hospitales son deficitarios y que están mal gestionados. Pues no los venda, primero limita, porque su misión es gestionarlos bien. Y si usted no es capaz, dimita. Si ya me considera explicar que no son rentables, los vende, pero primero usted es la responsable de que eso se gestione bien. Por Margaret Thatcher es lo mismo, es decir, no se trata de venderlo todo, porque es que todo es vendible, sobre todo si además las primas que sean para que los compren son como las que tenemos ahora, ese mismo modelo, es decir, conmigo era absolutamente deficitario, con usted lo va a seguir siendo, pero el dinero se lo digo. ¿Sabes cuál es la ese diferencia? modelo es el que nos ha llevado a lo que decían es decir, se saca de las mismas clases para dar a las mismas clases, es decir, no se ha invertido desde entonces el modelo de reparto de la riqueza, es decir, el no reparto. No lo sé, yo he vivido en Inglaterra 3 años después de Thatcher, yo llegué con Mayor en el poder y me tocó como periodista cubrir el triunfo laborista, el triunfo de Tony Blair, arrollador por otra parte en el 97. Yo te puedo decir que el Reino Unido, la primera vez que estuve en el Reino Unido fue todavía con Thatcher en el poder, en el verano del 90. Yo noté una gran diferencia de un país a otro en 6 años, ¿eh? De cuando estuve la primera vez a cuando llegué la segunda. Una gran diferencia en 6 años. Vamos a ver lo que dicen las redes sociales, porque llevamos 10 minutos de programa y ya está ardiendo la plaza, sí, es maravilloso. A ver si pasa lo mismo en las redes. Alberto. Pues sí, están ardiendo las redes. Nuestros seguidores no tienen una visión muy buena precisamente de la trayectoria de Margaret Thatcher. Por ejemplo, Javier nos comenta... No sé por qué no me extraña. A mí tampoco. Dice, Thatcher llamó terrorista a Mandela y demócrata a Pinochet. Mandó a la miseria del país, no es verdad. en el infierno estarán cagados. Eso no es verdad. Y José Le, por ejemplo, la propone como firme candidata a la hoguera. Bueno, veremos si está en la lista o no al final del programa. En esta semana, no siempre, pero hemos leído varias veces comparaciones entre Merkel y Margaret Thatcher. ¿Vosotros cómo veis esta comparación? ¿Creéis que es justa? ¿Cuál? No tiene nada que ver. No tienen nada que ver. Merkel no tiene una visión de Europa, tiene una visión alemana de Europa, ¿vale? O sea, Merkel no quiere europeizar a Alemania, quiere germanizar Europa, y además de una forma muy cutre. Merkel quiere simplemente, como decía Alberto y como apuntaba también Inés, que la cuenta de resultados le cuadre. Y que suya. La suya, claro, la de ella, la suya, sí. Claro, no la tuya, ni la mía, no, ni la de los de Europa, ni de Europa del Sur, solo la suya. Por eso digo que no tiene nada que ver con Thatcher. Porque por lo menos Thatcher tuvo la dignidad de mantener siempre la independencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea y de pedir, por ejemplo, el cheque británico, ¿vale? Y por otra parte, algo fundamental para el Reino Unido, preservar la libra. O sea, Thatcher dijo, ni de broma entramos en el euro. Ni de broma se nos va a ocurrir meternos en una moneda única que no sabemos ni para dónde va ni cómo funciona. Claro, obviamente nosotros teníamos la pesetilla, con la que pues, no podíamos andar muy lejos por la vida, pero no tienen nada que ver. O sea, Thatcher es una tendera prusiana. Merkel es una tendera prusiana. Tampoco teníamos una maravillosa pseudo paraíso fiscal en la City de London, cosas que ayudan a no integrarte o sí integrarte en la Unión Europea. Es que business is business también. Bueno, pero es que esto es gobierno, no business. Ya, pero cuando tú eres gobernante... En la línea un poco que ha consolidado un modelo muy hegemónico en el mundo, y es verdad que hay que reconocer que las izquierdas y mucho pensamiento alternativo no ha sido quizás capaz de explicar el mundo de hoy globalizado, entendible para una mayoría de gente que necesita desde luego de otra explicación del mundo. Entonces que una sea A o B o que una preservó la libra, a mí me parece que han tenido básicamente la misma explicación del mundo, y a mí me parece una explicación del mundo y de Europa desde luego que nos lleva a la Europa decadente, pero no, desde luego yo no lo planteo como estos elementos que salen ahora de es que Alemania, es que tal, de confrontación. Lo llevo a la Europa decadente porque ha sido incapaz de mantener unas señas civilizatorias que no estaban en la línea argumental ni de Thatcher ni de Merkel, sino que significaba otro modelo de protección social, de redistribución de la riqueza y de convivencia. Eso ni tiene fuerza ni tiene capacidad, pero desde luego
quien ha impulsado esta línea absolutamente bueno, pues demoledora con lo que ha sido una forma de convivir, o la que hemos aspirado nosotros a convivir desde nuestra pesetilla, que decías tú, pues desde luego esas dos líneas convergen. Sin embargo, perdóname un momento, sin embargo, hay una pequeña diferencia. El gran error que creo que se ha cometido, y un error que pagamos literalmente nosotros como ciudadanos, ha sido salvar los bancos, ¿verdad? Refinanciar el sistema bancario con nuestro propio dinero para que luego el sistema bancario salvado no te salve a ti, ¿verdad? Y te siga apretando. Thatcher no era de ese pensamiento, Thatcher era liberal a ultranza, es decir, Thatcher se cuando un banco o una empresa o un trozo de churros quiebra. No, y se va. Pero eso es un poco tramposo, porque Thatcher y Merkel sí se parecen en una concepción del gobierno, entonces eso es lo que la más una, es decir, están los gobernantes y los políticos que usan a los ciudadanos para cuadrar las cuentas frente a los que usan las cuentas para salvar a los ciudadanos. Esa es la máxima diferencia. Entonces sí, Merkel y Thatcher están en lo mismo, usan a los ciudadanos para salvar la economía. Y lo que hay que hacer es usar la economía para salvar a la ciudadanía. Pero entonces, Alemania no te creas que salva. Por lo tanto están en lo mismo. No, sí, salvan su economía. No con los ciudadanos, con los ciudadanos de otros, evidentemente. Si tú analizas las cuentas alemanas, no tampoco. Bueno, depende de los Länder, pero cuadran con las nuestras, claro. Te cuadra por Baviera, pero te descuadra por el este. Pero te cuadra, y más con las nuestras. Claro, no, que así las cuadra. En cualquier caso, como hemos pasado así muy por encima con el tema de lo que fue las huelgas mineras y lo que fue su actitud, porque lo curioso es que siempre miramos las cosas con la mirada y la inmediatez del periodismo, que a mí me parece que tiene efectos positivos y tiene efectos perversos, ¿no? ¿Me lo vas a decir a mí? No, sí, sobre todo porque es tan inmediato que funciona con máximas que parecen inamovibles. Es decir, bueno, es que aquello no tenía solución y tal. Bueno, es que si hay que hacer una reconversión del carbón, que hay que hacerla por muchos motivos, desde luego lo que no hay que hacer es, lo que no había que hacer ni allí ni aquí es, al margen de una reconversión del sector energético, al margen de una innovación y al margen de una capacidad de mantener elementos esenciales de empleo, allí o aquí. Claro, si al final haces las reconversiones a la yugular de cierre, no tienes en la cabeza que el principal objetivo de un gobierno es la ocupación de la gente. Si es que aquí... Sí, pero eso parece una constante en todos... Bueno, ya, pero es que o damos la vuelta al pensamiento y a la alternativa, o nos ponemos en las tesis de Thatcher y de Reagan. No hay más remedio que la gente se sacrifique, no hay más remedio que la gente se empobrezca, no hay más remedio que la gente le pase fatal. Es que de verdad, no sé, a lo mejor yo, no sé, quizá tenéis una imagen de Thatcher absolutamente contraria a la mía, que a lo mejor es demasiado idílica, que tampoco, porque ya digo que fue un líder controvertido y que como todos los líderes controvertidos hay motivos de controversia. Y sin duda es más liberal en esencia que los que se dicen liberales en España. Absolutamente. Eso, pero vamos, se lo firmamos ahora mismo. O sea, te puede gustar o no, pero por supuesto que es liberal. Thatcher es una seguidora ferviente del pensamiento de Hayek. Sí, tal cual. Y de Friedman, pero particularmente de Hayek, con el cual está claro que se puede estar de acuerdo o no. Que son liberales, pero todos dependen de lo público. Por supuesto, porque aquí no hay los empresarios madrileños, por ejemplo, ¿no? O sea, me gustaría es un liberalismo interesante, ¿no? Claro, o sea, controvertido, que son superliberales, pero desde las empresas de Arturo Fernández, desde la COE, el otro, dependen o se nutren de la inversión pública y de la empresa pública. Claro, es que eso no es ser liberal, eso es pero en el fondo es tener mucha a lo mejor es que son los herederos, quiero decir, es que lo que inauguró Thatcher, lo que abrió, muchos lo vieron y dijeron, bueno, ¿quién se va a salvar y va a estar arriba? Entonces, si unimos el control bancario, financiero y el control del gobierno, pues ya lo tenemos todo. Entonces nace ese neoliberalismo cutre, por no llamarlo semi-facha directamente, en el cual pues se mezcla una teoría supuestamente liberal económica con una teoría absolutamente conservadora, no solamente en lo social, sino en lo económico. Es decir, al final lo que acaba es un pensamiento único, es decir, dependiente más que conservadora. Claro, único en el sentido de mi cuenta.
Efectivamente. Dependiente porque es, por lo menos en este país, que decir, y en la medida que han ido avanzando en desmontar más para la gente joven, temas de investigación, que la gente ha tenido que salir del país, de todas formas, que nos conformamos claro. Claro, en la medida de esto, claro, decir... No, pero si yo no me conformo, al contrario, a mí me repugna, o sea, yo sí, sinceramente... Es que Thatcher vendía hospitales, en la Comunidad de Madrid se venden a ellos mismos los hospitales. Claro, es que claro, ya es el giro del thatcherismo, o sea, el esperancismo... Si a mí no me el modelo de la Comunidad no, pero no te quiero decir, pero como la gran panacea. Pero nace de ahí. No estoy tampoco, no tengo muy claro que lo sea. No, pero o sea, de esa ideología thatcheriana, de que lo rentable es lo privado, se utiliza torticeramente para venderla aquí y decir, lo privado es lo rentable, pero espérate que me lo privatizo yo a mí mismo. Entonces, que sí. Es que nos la han colado doble. Por lo tanto, vayamos a las raíces. El problema inicial es Thatcher, que efectivamente era algo mejor que lo que tenemos ahora. Sí, claro, pero es que algo mejor que lo que tenemos ahora es cualquier cosa. Lo tenía claro. En fin, señores, hoy hemos desgranado un poco la figura, las acciones, la política también económica de Margaret Thatcher en 20 minutos. Creo que ha ardido bastante la plaza. No sé si amigos Sicilia, si hay algunos tweets más, que estoy seguro que sí, porque este tema es bastante caliente también. Pues sí, entre la comparativa que hacía entre Thatcher y Rajoy, digamos, hacen lo que tienen que hacer, Luz Pagnolu nos dice que ambos han causado una destrucción absoluta del estado de bienestar, en su opinión. Y por otro lado, David nos decía que aunque Thatcher haya muerto, sus ideas siguen más vigentes que nunca. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Por cierto, recordad que la tercera parte del programa hacemos la sección barra libre. Podéis poner el hashtag barra libre para proponer temas de los que hablemos, porque además esta semana ha habido no sé cuántos, pero en fin. Luego os los leo los temas para debatir, y vosotros evidentemente también podéis proponer todos los que queráis. Ahora vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Y la pisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger 2 noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de Año Nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazados sobre el filo es algo que no pueden resolver. Este domingo, 14 de abril, se celebrarán en Venezuela las primeras elecciones tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Parece que el partido liderado por Nicolás Maduro tiene bastantes opciones de ganar las elecciones sin muchos problemas, según las encuestas, a pesar de las críticas que se llevó el heredero de Chávez por el proceso de sucesión que le llevó al poder. Por cierto, Fernando, tú que eres experto en información internacional, ¿qué resumen nos puedes hacer un poco de la situación en Venezuela actualmente? Bueno, si nos ceñimos a las elecciones que concluye hoy la campaña electoral, yo creo que son las primeras elecciones de la historia universal que va a ganarlas un muerto. Es decir, las va a ganar Hugo Chávez en la persona de Maduro. Es impresionante, a mí me tiene admirado, ¿no? Pero es natural que las gane porque, claro, la campaña electoral se ha hecho en paralelo a las exequias fúnebres de Hugo Chávez, de manera que, claro, todo el país ha estado todavía conmovido, trastocado y animado del chavismo más puro para llevar a su candidato, a Maduro, a las urnas. Yo creo que... y al poder, claro. Yo creo que Venezuela es una oportunidad perdida. Creo que el otro día cuando me llamaste y cuando murió Chávez lo dije, que es una oportunidad perdida. ¿Para qué bancos? No, ¿para qué políticos? Para Chávez. Chávez ha perdido una oportunidad de oro. ¿Para qué empresario? Claro. Dejando el país como era, solo que con otros contextos, ¿verdad? Como lo decía el otro día de Figaro, era un país es un país petróleo dependiente. Y entonces las enormes riquezas que genera Venezuela por el petróleo, porque Venezuela sí es la primera reserva mundial de petróleo, otra cosa es el primer productor, pero sí es la primera reserva mundial, ¿verdad?
pues las enormes riquezas que genera el petróleo venezolano, pues no se han gastado, por ejemplo, en polos de desarrollo alternativos. No hay polos de desarrollo alternativos industriales, no los hay. Hasta el punto de que Venezuela se nutre de técnicos y cuadros procedentes de otros países, principalmente de Cuba, es decir, ingenieros cubanos, médicos cubanos, arquitectos cubanos, asesores militares cubanos, por cierto, a cambio, eso sí, de vender a bajo precio el crudo pues a Cuba, bueno, prácticamente subvencionárselo. Pues a Ecuador. Ahora me encanta, te quiero decir, por ahora es maravilloso. A mí no. Sí, sí, a mí no. Que pues pensemos en España, un país que apenas depende del turismo, ni siquiera tiene petróleo y tampoco tiene reservas infinitas. No tiene reservas infinitas de turismo porque se lo carga. Tampoco hemos invertido y por lo menos Chávez sí que lo está haciendo y somos dependientes. Bueno, eso cuando hemos hablado de Tache me habría encantado. Y en cambio no importamos ningún tipo de asesores, de profesores. Quiere decir que, bueno, bienvenido sea y inteligente Chávez que dijo: voy a sacar la máxima rentabilidad a cada gota de petróleo, que es profesores, educadores, asesores. Traer educadores, profesores, médicos, cubanos, formados espectacularmente. ¿Por qué no suecos? ¿Por qué no españoles? ¿Por qué no argentinos? ¿Por qué no brasileños? Porque a veces hay que acudir a donde están uno de los mejores, si no de los mejores profesionales en esos ámbitos. Y si además... Sí, bueno, no, digo, uno de los mejores, no tiene por qué haber más. Un componente ideológico adicional. Es que faltaría más. Ahora resulta que no podemos hacer política con un componente ideológico. Vamos a ver, yo soy gobernante, tengo unas carencias en mi país de X sectores, ¿verdad? Busco dónde están los mejores. Quiero decir, Canadá ahora mismo se está nutriendo de profesionales españoles, el Reino Unido, Alemania... los países árabes. Nosotros nos quedamos con Eurovegas. Nosotros nos quedamos sin nada, directamente. Directamente. Lo cual, por cierto, cuando hemos hablado de Thatcher se me ha olvidado decirlo. Uno de los grandes desastres de ese neoliberalismo cutre del que hablábamos antes es aquí, cuando el boom de la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Cuando todo el mundo parecía que esto no se iba a acabar nunca, que todo era maravilloso. Nadie tuvo la genial idea de construir polos de desarrollo alternativos, polos industriales, invertir en eso que tanto se dice I+D+I. Claro. Pues ni D, ni nada. La inversión se ha hecho. Hay una diferencia, que este país podía, y Venezuela seguramente lo hará, pero ha tenido otro proceso de transformación por mucho petróleo que tuviera. Lo que no se le puede negar a Venezuela es que el reparto de la riqueza ha variado. Eso es cierto. Por más, y luego una cosa, a mí sobre todo, una cosa, es decir, este análisis tan colonial con respecto a los países de Latinoamérica, es decir, tan desde nuestra decadente Europa decirle a Latinoamérica, ha cambiado sustancialmente el mapa estratégico de Latinoamérica. Sustancialmente. No nos gusta, claro, a los americanos menos. No nos gusta, claro que no nos gusta. Ahí están los países emergentes, no nos gusta, pero están ahí los países emergentes. No nos gusta que realmente no sean dependientes. Hemos tenido una actitud absolutamente sobrada en la muerte de Chávez, mientras los mandatarios de Latinoamérica han tenido una actitud de respeto. Aquí una cosa absolutamente extravagante a la hora de analizar y decir, y efectivamente faltan muchas cosas en Venezuela, desde luego. Era igual, tenía igual de petróleo cuando estaban los otros mandatarios y el nivel de pobreza era brutal. Que sí, eso es cierto. El problema de Chávez o del chavismo entonces, es otro. Yo creo que hay una transformación, que es verdad que la gente más pobre, que eso no le gusta a mucha gente, tiene más voz, es verdad. No, pero sigue siendo pobre. Bueno, es menos pobre que lo que era. Yo creo que se ha hecho una cosa que era el célebre dicho, ¿verdad? Cuando alguien tiene hambre, tienes dos soluciones, o darle la comida, o sea, o darle pez, o enseñarle a pescar. Chávez se ha limitado a pescar. Ahí les han enseñado 14 años que no le han enseñado a pescar. Ahí les han dado la posibilidad. En América Latina hay algo increíble que no se reconozca. Es decir, cuando fueron pasto de las dictaduras y de la injerencia de Estados Unidos, unos y otros, sin ninguna red de todos los países que hicieran fuertes y se reflotaran, o sea, no nos escandalizaba, es decir, no nos escandalizaba no solo la pobreza, sino el desastre auténtico al que se estaba sometiendo los países de Latinoamérica. Ahora tienen red, tienen países, tienen gobiernos de izquierda y tienen una zona con una economía que va a ser emergente. No nos gusta, ¿por qué no nos gusta? No lo entiendo. Sin embargo, fíjate, perdona. Solo además es un matiz porque tiene que ver con las elecciones. Además que has dicho,
que va a ganar las elecciones en parte porque va en paralelo con las exequias fúnebres. Pero bueno, también, y tiene que ver con el colonialismo que tiene Sánchez. ¿Por qué no asumimos que gana? Porque la gente, quiere decir, porque la voluntad de la gente que vota. Pero si no lo entonces, sí, porque ha dicho que tiene que ver pero son las primeras elecciones que ganó con la muerte. No, pues a lo mejor no las gana un muerto, sino la política del muerto, y por lo tanto la política ya es de más gente. Muerto. Segundo, es normal también que gane, no solamente porque esté muerto y porque se esté haciendo la sequía, sino porque hace muy poco acababa de ganar. Luego es normal que se refrende un proyecto político cada cabeza. Entonces, que se haya muerto o no puede influir evidentemente en la campaña electoral. Pero también a lo mejor influye que el desarrollo agrario ha sido exponencial. Es decir, las tierras que antes estaban baldías en propietarios de terratenientes que las tenían paradas, ahora se trabajan. Luego ahí hay un tejido industrial agrario que ha empezado y crece. Por lo tanto, además hay mucha mayor alimentación, los costes de los alimentos básicos bajan y por lo tanto se puede acceder a más comida y el poder adquisitivo con el mismo dinero sube. Entonces, por lo tanto, la pobreza pues tengo entendido que el poder adquisitivo no ha subido. Y tercero, sí, el poder adquisitivo sube en cuanto tú tienes más acceso a otras cosas que antes no podías tener acceso. Entre ellas es poder adquisitivo, si ya lo tergiversamos un poquito, el poder adquisitivo al poder político, que antes no tenían y ahora ya es que tienen poder político. Y tercero, ¿por qué nos parece mal cuando decías lo de Cuba, Bolivia y el resto de países? Bienvenido sea, pero bienvenido sea que ahora los países de Latinoamérica no están solos ante el mundo, que no viene un Obama, que no es el caso, y les invade. No, es que ahora ya no se puede atacar a Bolivia con esa facilidad que antes. Si a Bolivia no ha atacado nadie. ¿Sabes a lo que me refiero? Perfectamente. Cada uno se le ataca antes se cambiaban los gobiernos y ahora no se pueden cambiar los gobiernos. Ahora, países pequeños que antes eran dependientes ahora tienen un aliado que les permite ser libres, lo cual es espectacular. Conseguido por un país como Venezuela. Ellos mismos. Son aliados entre ellos. Es decir, un compromiso sólido de una América Latina independiente y libre. Eso es espectacular. Pues fíjate que sí, que está muy bien lo que decís, pero el país más potente de América Latina y el de verdad emergente de América Latina, que es Brasil... Y Chile, y México. Y Chile, bueno, son todos. Pero el más potente, en términos macro, es Brasil, por obvias razones, ¿verdad? Sí. Bueno, va a ser una parte de los BRICS. Sí. Chile fue el primero que suscribió el TLC, por cierto, con Estados Unidos. Sí, no. Me da igual, son las dos grandes economías. Pero bueno, no quería hablar de Chile porque Chile está gobernada por un sistema, un régimen de centro-derecha, por un presidente de centro-derecha. Quería hablar de Brasil, bueno, que está... Hasta hace poco. Hasta hace poco. Y parece que va a dejar el puesto de trabajo, sí. Además lo tiene que dejar porque no puede renovar. Pero Brasil sí está gobernada por un partido de izquierdas desde que llegó Lula y ahora con Dilma Rousseff, ¿verdad? Sin embargo, Brasil siempre ha mantenido un cierto distanciamiento político, no diría ideológico, que también, sino político con respecto a Venezuela. Es decir, no se ha metido en la alianza bolivariana, ha respetado a Venezuela, ha dejado hacer a Chávez, ha dejado hacer las políticas de Chávez. De hecho, Brasil ha hecho una especie de vía, de camino paralelo al de Chávez, pero sin incurrir en los errores, si queréis, verbales de Chávez, de exceso de facundia, ¿verdad? Bueno, eso ya, claro, pero... Y Lula empezó así, o sea, Lula antes de llegar al poder y en sus primeros tiempos como presidente de Brasil también era muy facundioso, también lanzaba grandes soflamas, luego se fue moderando. Pero ellos son muy distintos, es que tampoco juzgamos un poco, o sea, cuando nosotros a los líderes de Latinoamérica les llamamos populistas, para nosotros tiene un significado que no tiene tanto este significado allí y para ellos, pero nosotros desde nuestra vieja Europa nos permitimos muchos lujos a la hora de juzgar, en este caso Latinoamérica, mientras no hemos movido un dedo cuando era el patio trasero de quien le daba la gana y el sitio donde iban a expoliar quien le daba la gana, y no estoy hablando de hace siglos, estoy hablando de hace bien poco, ¿no? Entonces, Brasil y Venezuela tienen, o sea, es que no son todos, es que nuestra cabeza nos lleva a pensar que son todos iguales, no son todos iguales, son distintos, pero se respetan, tienen una red, es un componente geoestratégico muy importante, es un polo muy importante de desarrollo y son países emergentes, y eso se lo han construido. Y no tienen por qué ser iguales, es que eso no es la unión de no sé quién, si nadie habla de que sean iguales, ni falta que les hace además, porque nosotros nos tratan de igual y pero pero digamos que ahí su cooperación, su desarrollo un poco de identidades compartidas está siendo de un enorme éxito en Latinoamérica. Yo de todos modos quería compartir una reflexión con vosotros, porque me parece muy interesante lo que estáis diciendo. Pero al hilo de esto que estamos hablando de Chávez y bueno,
la defensa de alguna manera que habéis hecho por lo menos de su presencia en la vida política y de su legado, vamos a decir así. Como todos los líderes, y me remito a lo de antes de Thatcher, evidentemente es contradictorio, es controvertido, tiene elementos positivos, uno de ellos, pues sí, como habéis dicho, revitalizar a unas clases marginales, ya ni pobres, marginales, eso es perfecto, pero al mismo tiempo hacerse unas amistades en política exterior bastante, en fin, peligrosas, no sé si estaréis de acuerdo, es decir, yo un señor que se hace amigo de Ahmadinejad, el de Irán, de Lukashenko, el de Bielorrusia, que es el último dictador de Europa, que era amigo de Gaddafi también, aunque de Gaddafi también era amigo Berlusconi, era amigo Sarkozy, era amigo, porque Gaddafi tenía petróleo. No es que quiere decir, si vamos por las amistades de los... No, pero por ejemplo, si hablamos de eso, vamos a ver. Nosotros si yo soy un rey con unas amistades, claro, que para conseguir puestos de trabajo, chapó. Ahora, para asuntos de derechos humanos, justito. Pero quiero decir, si yo en conjunto apruebo la labor de un gobernante y el legado de un gobernante como Hugo Chávez, porque entiendo que ha sido positivo para su país, porque efectivamente supuso un cambio radical en lo que había sido Venezuela, y no sobre todo lo de radical, también hay que tener en cuenta sus extrañas amistades. Yo no puedo totalmente apreciar ese legado si pienso en quiénes son los amigos de Chávez. No puedes, claro, gente que lógico, no puedes esperar que en todos se encuentre la perfección. Es decir, hablemos de las cosas malas de Chávez y encontraremos muchísimas. Claro. Es más, el problema, por ejemplo, de la posición de Capriles es que jamás ha puesto en valor lo que realmente es criticable de Chávez. Vemos la campaña de Capriles y es que te dan ganas de nuevo de votar a Maduro o a quien sea, pero porque hace una oposición que no tiene ningún sentido, porque se mete precisamente en los temas que ya domina y ha solucionado el chavismo y el movimiento bolivariano. Es decir, podríamos hablar de la violencia, de las calles, podríamos hablar de muchos temas que quedan por aquí. Que ha crecido de forma... Pero por supuesto, si nadie dice que la Venezuela actual sea el mundo perfecto. Decimos dos cosas. Uno, que es lo suficientemente bueno, estuvimos reconocido que le ha venido bien al país, bienvenido sea un gobierno que le viene bien al país, ya quisiéramos que le haya venido bien al país, simplemente fue un cambio de relaciones tenemos que dejar de hacer dos cosas. Uno, el colonialismo que decía Inés Sabané, no podemos mirar al resto de países como si fueran un protectorado nuestro. Yo no lo miro. Y dos, no podemos dar lecciones en ciertos temas, especialmente en democracia, en participación, desde países como España. En fin, incluso de marco europeo, muy claro. Ya quisiera la Unión Europea ser la Unión Bolivariana. En nuestros modelos digamos que yo que por supuesto reconozco algunas alianzas o alguna que no me gustan, de la misma forma también te digo que el mundo hoy es menos bipolar, que es decir, no solo por ello, sino que las relaciones ya del mundo y tú quiero decir, ya son muy distintas, ya no son un bloque, otro bloque, claro. Ya todo el mundo tiene que espabilar, ahí están los mercados asiáticos, ahí está China, ahí están países emergentes, ahí está Latinoamérica, aquí estamos así. Sí, lo que está capaz de la Unión Europea, si en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Resistiendo. No me cabe la menor duda. Ya que hemos llegado a un punto mínimo de acuerdo, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Cecilia, amigo. Pues las redes sociales dicen, por un lado, comentando el tema que Fernando Prieto habla del apoyo a Brasil, al modelo de Brasil, nos comentan nuestros seguidores el apoyo incondicional que Lula le hacía y la campaña que le ha hecho de electoral a Maduro apoyando su candidatura. Claro, por otro lado, Javier nos dice, Venezuela es dependiente del petróleo, horror, dice, mejor España que es dependiente del crédito alemán. No, vamos a ver, ¿puedo matizar? Matiza lo que quieras. Ojalá pudiera yo decir que España es dependiente del petróleo, del suyo. Ojalá. Del suyo, claro. Del petróleo árabe, por supuesto, y del gas argelino y de todo lo demás, por supuesto. Si yo lo que he dicho... Podríamos es que, ser suficientes y además, claro, efectivamente. Y además no lo he dicho yo, he glosado una cita de un artículo del periódico Le Figaro cuando murió Chávez. Lo que decía Le Figaro, y creo que tenía razón, es que Venezuela ha sido y es un país monodependiente del petróleo, es decir, que no ha habido una diversificación
del tejido industrial, aprovechando la riqueza que genera el petróleo, es lo que he dicho. Ojalá yo pudiera decir hemos vivido aquí en país. España durante varios años exclusivamente de turismo y de construcción, ¿no? Y así estamos. Exacto. Claro. En fin, y vamos a hacer la siguiente sección, que era la de barra libre. Si queréis, no hacemos la presentación habitual con el vídeo y música y tal, porque vamos a perder tiempo y solo nos quedan 10 minutos. Pero vamos, esta semana en la sección barra libres hay muchísimos temas a tocar. La muerte de José Luis San Pedro, la prohibición de los scratches a 300 metros de las casas de los políticos, la huida de Iñaki Urdangarín a Qatar, que es lamentable, la acción de la Junta de Andalucía contra los propietarios de pisos que tengan vacíos, las narcoamistades de Feijóo, la expulsión de Tardá del Parlamento por hablar catalán esta misma tarde, la anulación de la anulación del ERE de Telemadrid. Todos ellos son temas que podemos hablar, así que no sé qué habéis escogido cada uno. Muy brevemente, decidme qué tema habéis escogido para hablar. Son interesantes todos, ¿verdad? Pues es que, bueno, igual San Pedro, porque tiene mucha relación con lo de los perímetros. Podemos hablar de todo, ¿no? usando a San Pedro. Claro, podemos usar de todo. ¿Y las redes sociales, Sicilia, qué nos han dicho? Pues las redes sociales nos destacan los temas que tú ya has comentado. Por ejemplo, Patricia Orrillo nos destaca los comentarios, la declaración de Sigfrid Soria, contra los perroflautas, entre comillas. También el fallecimiento de José Luis San Pedro, la prohibición de acercarse a X distancia respecto a los scratches y la intervención de esta tarde de Tardá hablando en catalán. En fin, hay muchos temas a hablar, que comience el que quiera hablando de lo que quiera. Yo el que no se ha mencionado casi, el expropiese andaluz, que tiene mucho que ver con ese sentimiento, casi como el que gusta comparar a muchos bolivariano. Pero es que es una de esas partes que deberíamos importar con el sentido que debe tener la expropiación, y además recogido en la Constitución española, es decir, el bien privado está sometido al interés general. Entonces, por esa lógica, si los bancos y todas las entidades usan sus bienes privados en contra del interés general, pues debe actuar el Estado. Pero es que además es absolutamente cutre el debate que se está teniendo en este país si cualquier normativa de este calado se acerca al más estricto sentido común europeo. Quiero decir, es que no, el problema es que en este país se ha utilizado, y eso está en el fondo de todo este debate, la vivienda como un bien de inversión y especulativo frente a un bien de uso. En el momento que es un bien de uso y un derecho, que no quiere decir que tengas derecho a la propiedad de una vivienda, pero sí a una vivienda, a vivir con dignidad, en distintas modalidades. Digo, no que no tengas, que no te tienen que, o sea, que el derecho que tú reclamable es que tú puedes vivir en alquiler, puedes vivir en propiedad, no que no tengas por qué tener una Claro, no, porque también existe el derecho a la propiedad privada. No, yo no estoy planteando eso, lo podríamos discutir, pero en todo caso no lo estoy planteando. Bien común está encima. Lo que estoy planteando es que en los países de nuestro entorno penalizan claramente la vivienda vacía y la vivienda especulativa. Yo sobre eso... Claramente, por una cuestión muy simple, porque ningún país se puede permitir que un bien social tan importante como es que la gente viva dignamente sea pasto de la especulación. Yo sobre eso, que me parece muy prudomiano lo que decís, y muy interesante, pero muy prudomiano, a ver, tengo mi teoría, y yo soy uno que paga hipoteca como la gran mayoría. Quiero decir, yo si tengo una casa, puedo ponerla para vivir en ella, para montar una pista de patinaje o para tenerla vacía. Un piso. Bueno, para la pista de patinaje no, porque probablemente los vecinos me necesitan una licencia el autor. ¿Para poner una pista de escalestri? Seguro si yo la tengo, es mía, la he pagado y está vacía y no molesto a nadie, claro. Si monto un fumadero de opio, lógicamente, pues será un problema y un delito contra la salud pública. Si yo tengo mi pista de escalestri y voy allí a jugar todas las tardes, soy un antiguo, hablo del escalestri, pues lógicamente es mi derecho y mi privilegio. Y también mi obligación, la de pagar la hipoteca. Bueno, y mi derecho pero como gobernante a quitarme esa vivienda. Bueno, yo estando aquí en Madrid he de decirte que en la primera
legislatura. Déjame matizar una cosa, Inés. Me parece que el tema de Andalucía se refiere más a bancos. A bancos y gente que tiene muchas viviendas totalmente vacías, más que el caso concreto de alguien que tenga una casa vacía. Que no, bueno, es que yo me quiero pensar que quiere decir que tiene muchas casas vacías y una de ellas va en el símil. Pero que como lo han contado esta mañana y como lo ha contado, claro, ojalá, y como lo ha contado la Junta de Andalucía, en ese estilo tan saleroso que Dios les ha dado, pues no bolivariano, por otra parte, pues claro, parecía que es que como bien habíais apuntado tú, Alberto, había llegado allí Griñán y había dicho, es propio. Es que bienvenido sea, efectivamente, pero es que no deja de ser eso, es decir, pues eso es anticonstitucional. No, usted está haciendo un uso ilícito de una propiedad, porque usted no es un inquilino, no es un propietario, usted está acumulando vivienda con un fin especulativo, nada más. Entonces, eso atenta contra el derecho, sí, porque es un derecho a la mente. Hombre, como tal, no, claro, sí, pero en cuanto afecta a un derecho constitucional y social como es la vivienda, entonces ya choca. Entonces es cuando el gobernante tiene que poner la prioridad y ahí es donde gana. Por derecho constitucional, yo como gobernante tengo que poner las condiciones que generen que todo el mundo tenga una vivienda. Esa es mi obligación como gobernante. Entonces, como tengo que desplegar políticas que garanticen ese derecho, en la medida que haya paquetes de vivienda especulativa, yo no lo puedo garantizar, y entonces entre las normas, y esto es lo que os contaba, yo aquí en el Ayuntamiento de Madrid hicimos una propuesta de penalización de la vivienda vacía, que no fue recogida tal cual, pero sí se valoró por el Partido Popular el hecho de penalizar el IBI de forma absolutamente graduado y de forma fuertísima para las viviendas vacías. Es decir, que esto es de sentido común. No es bolivariano, pero no es bolivariano también está dando ahora. Cuando precisamente durante toda la etapa de gobierno socialista se estaba produciendo más desahucios que nunca. Quizá no digo más desahucios que nunca, porque claro, el Partido Popular a lo mejor no lleva el suficiente tiempo como para igualar el récord del Partido Socialista. De tiempo a lo mejor lo igualan, pero caramba, es curioso, ¿no? Que lleguen yo no estoy discutiendo del Partido Popular ni de Izquierda Unida. Lo que estoy discutiendo yo es si la gente, o sea, a ver, podríamos intentar de vez en cuando cambiar el chip y hablarle a la gente, porque es que el PP, PSOE, tú más y tú menos, y yo vine y tú fuiste, y entonces, pero eso es un dato, a ver, pero ¿qué hemos de proteger? ¿Cuál es el bien a proteger en esto? Que la gente tenga una vivienda y pueda vivir dignamente, y que la vivienda, que es un derecho reconocido constitucionalmente, no sea una especulación. A partir de ahí todo. Y ahí va unido también, señores, la rentabilidad del banco, que también se controla. Bueno, y luego que las viviendas de los bancos, una parte son nuestras, ¿no? Señores, una parte pequeña. Una parte muy grande. ¿Quién les ha rescatado? Hoy tengo unos tertulianos muy guerreros que no se dejan moderar. Ha sido, tranquila. Ha sido realmente un placer tenerlos aquí, porque sinceramente ha ardido la plaza como hacía semanas que no lo hacía, tanto en las redes como aquí en el plató, pero más sobre todo aquí en el plató. Es la hora, porque son menos, iba a decir menos 5, ya son menos 2 o así que nos tenemos que dar un poco de prisa porque tiene que caer alguien a la hoguera. ¡La hoguera! En fin, que lo quemen, van diciendo. Ya lo sabéis, esta sección trata ni más ni menos que de que es echar a la hoguera a uno de los protagonistas de la semana. Los hemos escogido aquí en la Plaza en Llamas y son los siguientes. Hay uno que le cae. Ricardo Arias. Soy Ricardo Arias. Ya caí hace un par de semanas. No, pero los candidatos son los siguientes: Margaret Thatcher, Nicolás Maduro y Sigfrid Soria, el ínclito miembro del PP, que ha dicho que si viene alguien a hacerle un escrache le va a dar una hostia al perro flauta que se le acerque. Más o menos el mensaje era este, no era exacto, pero el mensaje llano era este. En fin, cada uno de los tertulianos va a escoger a uno de ellos, y si hay empate, pues yo, como dice Sara Sánchez, como soy el señor directo, desempataré. ¿Quién quiere empezar? Fernando, por ejemplo. Hombre, a Thatcher no la voy a tirar, obviamente, porque me extrañaba que no la voy a lanzar a la hoguera.
Maduro, como demócrata que soy, pues tampoco le voy a lanzar a la hoguera, aunque no me gusta nada, pero bueno, pues va a ganar unas elecciones, como las va a ganar y las va a ganar limpiamente, pues mira, bienvenido sea y enhorabuena para él. Y el señor Soria, de quien no tenía noticia, pues bueno, pues refleja un acto reflejo, valga el juego de palabras, ante un cabreo, ante un malestar. Y obviamente pues también da una idea, por un lado, de lo mal que están las cosas, del sentimiento, y perdóname la expresión, de mala leche colectiva que hay en la calle, con muchos motivos, y por muchos motivos. Y por otra parte, pues también de, bueno, del nivelazo de la clase política española. Por lo tanto, pues por exclusión hecho al señor Soria. Pues tenemos un Soria, vosotros a quién vais a tirar, Alberto, por ejemplo. En este fuego de purificación, sí, coincido. Siegfried Soria, que vaya a la hora. O sea, no, quiero decir, está claro, es que ha sido tan espectacular esta mañana que... Yo la verdad es que me he enterado de refilón, o sea, sí, no lo he oído claramente. Esta misma mañana. Porque lo has pasado cerca suyo, que si no... Te habéis enterado bien. Sí. En fin, iba a hacer una ronda de tweets, pero antes, Siegfried Soria, por unanimidad, va a caer a la hoguera. Que creo que sinceramente hacía tiempo que alguien no se merecía tanto caer a la hoguera como este hombre. Sicilia, una última ronda de tweets, por favor, y de temas de barra libre no, porque ya no llegamos tarde, pero ¿qué nos han comentado? Pues nos han comentado respecto al tema que hablábamos de lo de la expropiación de la Junta de Andalucía. Dice que solo se puede hacer a pisos vacíos, propiedad de bancos y promotores y no de particulares. Nos aclaraban respecto al debate. Y también destacar, Javier, que anima a Prieto a que se haga un Twitter de una manera muy animada para discutir. Para que te trolee la gente, ¿eh? En fin, señores, hemos llegado al fin del programa. Muchísimas gracias, Fernando Prieto, a vosotros, por venir aquí al programa. También muchas gracias a Alberto Sotillos, que en Twitter es Alberto Sotillos con una arroba adelante. Encantadísimo. Como siempre, un clásico de la Plaza en Llamas. Inés Sabanés y Sabanés en Twitter, muchas gracias por haber venido una semana más. Y a José Alberto Sicilia, Albert35GS se ha encargado de las redes sociales. Gracias, Alberto. Gracias. Los operadores de cámara han sido esta semana Cristina Costa, David Páramo y Olaya, y no me acuerdo nunca de su apellido. López, perdón, es que es muy difícil. López, claro, yo entiendo. Ponéis las cosas muy difíciles en el mundo. En fin, Olaya, López, también los operadores, los técnicos de Canal 33, muchas gracias por su trabajo, incluidos los dos becarios, Carla González y Álvaro Fernández, que por sus apellidos veo que son los dos noruegos. Ya sí, antes de despedirnos, por cierto, dejadme recordar, antes de que se me olvide, que mañana en Agorasol Radio tenemos 3 programas fantásticos y maravillosos, como siempre, como son Barrio Canino a las 4 de la tarde, Agora Pulp a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde Sangre Fucsia. Ahora sí, nos marchamos, así que recordad que no importa si esta semana hemos llegado a los 1000 seguidores en la cuenta de Twitter de La Plaza en Llamas, ni importa tampoco que otras tertulias fichen a nuestros tertulianos, como también he pasado esta semana. Lo importante es, ya lo sabéis, que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene aquí en Agorasol Radio y en el canal 33. La Plaza en Llamas.